El Jimmy Cartagena ha hecho historia esta temporada y te lo vamos a contar aquí, en las tertulias de Punto Regional. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva tertulia. Esta vez también estrenamos equipo, como ya habréis visto también a lo largo de esta semana. Estrenamos equipo y estrenamos deporte, porque vamos a hablar de fútbol sala. Y para ello me he traído, pues bueno, a quien está haciendo un trabajo espectacular con nosotros en la web, a nuestro redactor Pepe. Hola. ¿Qué tal, Pepe? Muy buena, David. Bueno, no sé si espectacular, pero bueno, intento que sea lo mejor para la web. Pues sí, bueno, ya tocaba hablar de fútbol sala, ya tocaba hablar de este Jimby, de este Euro Jimby, que por primera vez, bueno, está haciendo un año espectacular y esto es mérito tanto de Duda como de la propia plantilla. Vamos a centrarnos un poco en esta temporada, sobre todo en esta competición, en la Champions, porque si nos ponemos a hablar de estos dos últimos años, nos podemos tirar aquí 3 horas hablando de esto, David. Efectivamente, por eso vamos a limitarlo un poco a lo que llevamos ahora de temporada y lo que llevamos sobre todo en este hito, ¿no?, que están consiguiendo en Champions. Así que, pues, Pepe, yo sin más dilación, la primera pregunta que tengo para ti y que nos explique un poquito es ¿cómo le está yendo al Cartagena en este primer año de Champions? Bueno, pues la verdad que le está yendo muy bien, las cosas como son. Yo creo que es algo que sí que es cierto que se podría intuir, se podría esperar por el nivel que tiene el fútbol sala español respecto al resto de Europa, pero también es complicado porque al final tú llegas a una competición nueva, son muchos cambios, has cambiado jugadores, se han ido unos, han llegado otros, llega la acumulación de partidos, veníamos de un año también con Mundial, que eso también ha dejado que los jugadores no puedan estar al rendimiento óptimo que se esperaba. Y pues sí, ha sido un poquito complicado en ese sentido, pero la verdad es que el Jimmy Cartagena, como poco, ha hecho todo lo que tenía que hacer, porque ya estamos en esta, bueno, ya ha terminado la ronda élite y ya estamos en la Final Four, el Jimmy está en la Final Four, así que yo creo que como mínimo se merece un aplauso. Pues sí, la verdad es que sí. Antes de nada, por si no alguno no tiene claro cómo puede funcionar y demás, no sé si te parece que nos diera una explicación de cómo funciona la Champions y esta ronda élite y ahora la Final Four en el fútbol sala. Sí, claro, mira, empezamos con esta Champions de fútbol sala, se divide en 3 rondas. Por un lado tenemos la primera, la main round, luego tenemos la ronda élite, que es esta que se acaba de jugar en Cartagena, que en su primera participación en la historia, el Jimby ha sido un anfitrión de grupo. Y tenemos ahora por último la Final Four, que todavía no se sabe dónde se va a jugar. Sí que es cierto que se la ofrecieron a Palma, suena también Bélgica, suena Francia, y obviamente pues también está ahí en la disputa el propio Jimby, aunque sí que es cierto que ha pasado quizá a un segundo plano por haberse celebrado ya esta ronda élite, pero bueno, por qué no? Ya que estamos. Claro, a ver, sí que es verdad que yo entiendo que no pueda llevarse al final todo el pastel de la Champions, ¿no? Pero oye, que por preguntar tampoco pasa nada. Y si te la dan y encima estás haciendo, en tu primer año ya lo estás haciendo también, imagínate llegar a ¿sabes? A una ronda final, hacer Hombre, un por buen supuesto. papel y encima en tu casa. O sea, eso sería una cosa espectacular. Yo, Pepe, también quería preguntarte, ¿no? Ya has comentado antes un poco en general cómo le ha ido al Cartagena, pero quisiera que me hablara un poquito más en profundidad, ¿no?, sobre los partidos que ha jugado, los rivales y cómo ha ido solventando los problemas que ha ido encontrando el Jimby. Sí, claro, mira, bueno, un apunte a la pregunta anterior que no lo he hecho, Sí. ¿vale? En esa ronda principal, en esa main round, son 4 equipos por ronda, ¿vale? Por fase, y pasaban 3 equipos en esa main round, así que tampoco era un hito, era lo que se esperaba que el Cartagena llegara a pasar, ¿vale? Luego llegamos a esta ronda élite y aquí ya la cosa era donde se apretaba. ¿Por qué? Porque seguía habiendo 4 equipos por grupo, pero en este caso tan solo pasaba uno a esa Final Four. En este caso en el grupo ha sido Jimby, por el otro lado tenemos a Palma, o sea que ya nos dice un poco de cómo está la Liga Española en el panorama del futsal europeo, ¿no? Pero bueno, sí, centrándonos en esta ronda élite, en esta ronda que se ha celebrado en Cartagena por primera vez, pues la verdad que nos hemos encontrado, creo que ante unos rivales, no sé si por el factor campo o por la presión de jugar este tipo de partidos, pero unos rivales bastante asequibles. Sí que es cierto que el Jimby ha tenido que jugar los partidos y ha tenido que ganarlos, pero yo creo que el público cartagenero se esperaba algo más de nivel
del fútbol sala europeo. Si empezamos por el primer partido, fue contra Catania, contra el campeón italiano. Bueno, eso es un dato para apuntar, que es que todos los participantes de este grupo, de esta ronda elite, del grupo A de la Champions, que se jugó en Cartagena, eran todos campeones. El Riga era el campeón de Letonia, el United Galati campeón de Rumanía, el Catania campeón italiano y el propio Gimbi campeón de España. En el primer partido se enfrentaron al italiano, al Catania, y bueno, sí que es cierto que tanto en el propio partido contra Gimbi como en el resto de partidos se esperaba mucho más del campeón italiano. Siempre Italia es conocida por tener un gran nivel de fútbol sala, pero no le dio o se quedó corto de cara al resto de la Champions. Si nos vamos al segundo partido, el partido contra Riga, en ese partido era en el que después de ver el otro partido entre Riga y Galati, en el que Riga goleó a los rumanos, se veía que el partido con Riga, el segundo partido, era en el que te lo jugabas todo. Era o ganar o ya sabías que lo más probable es que al final te fueras para casa. Consiguió ganar Cartagena, a este le costó un poco más, aunque sobre todo por la actuación de un hombre, de Wanderson, del portero brasileño de Riga, que para mí ha sido el jugador revelación, o al menos el que yo menos me esperaba que pudiera ser tan determinante en un equipo, porque es que, sin ir más lejos, en el primer partido que jugaron, el propio Wanderson metió los 2 primeros goles del equipo. Ganaron, si no me equivoco, 0-6, y los 2 primeros goles los metió el portero. Encima no te marcan, ¿sabes? Siendo tú ya el portero, no te marcan y dices, bueno, pues espérate porque todavía encima te va a llevar estos 2 de regalo. Claro, o sea, no es que ya no me metas goles, si es que encima yo te los meto. Claro, ahí está. Entonces, fue un poco, yo creo que también fue un gustazo de ver, la verdad. Una pena también, una fortuna para Cartagena, para el Gimbi, que se lesionara en ese partido contra el Cartagena esa torcedura de tobillo en los primeros minutos, que al principio desde fuera parecía que no, que lo que había sido era que lo había estado fingiendo para intentar buscarle la tarjeta al jugador cartagenero, si no me equivoco fue a Pablo Ramírez, pero que no, que resultó que sí que era cierto, que se había hecho daño, y ya estuvo condicionado todo el partido por esa lesión que, desde mi punto de vista, yo lo hubiera sustituido, hubiera puesto al otro portero que llevaban, pero bueno, el entrenador no lo vio así, quiso que siguiera jugando, tampoco querría el jugador, obviamente, al final cuando llegas a este tipo de partidos, es difícil salir. Claro, lo último que quieres es irte y lesionado. Así que bueno, consiguió el Gimbi ganar a Riga, y ya llegaba el sábado, llegaba el Galati, el campeón rumano, que era a priori el rival más asequible del grupo, y al final pues es lo que se acabó viendo ahí en el Palacio, que fue el último día, fue un festival, fue una fiesta. Conforme se encarriló el partido con esos 2 primeros golitos, ya se veía que los rumanos que no estaban al nivel y que estaban jugando el partido porque tenían que jugarlo, pero también es cierto que ellos a lo mejor no iban con la intensidad que tenían que ir porque ya sabían que estaban... Bueno, miento, no estaban eliminados. En el caso de que hubieran ganado a Gimbi, aunque estaban terceros de grupo, por enfrentamiento directo hubieran empatado a puntos y hubieran pasado, así que no se explica tanto esa falta de intensidad, esa falta, yo creo que también un poco más de impotencia de ver, es que son muy buenos, es que no podemos hacer nada. Claro. Y acabaron, bueno, Gimbi acabó goleando también, algo que se esperaba. Lo que me pareció curioso de ese último partido fue que el uso prolongado que hicieron los rumanos del quinto jugador, que tú dices, vale, muy bien, a priori intento tener un hombre más en campo, intento crear más ocasiones, vale, pero eso no es lo que hicieron. Lo que hicieron básicamente fue, voy a sacar mi quinto jugador, voy a intentar mantener la posesión y ya está, intentar que no me marquen más goles. Y creo que tanto yo como todo el resto de personas, de gente que vio el partido, es que fue un pelín descarado. Vale. Entonces ya no sé si fue ya provocado por toda esa impotencia o por tal, pero bueno, en resumidas cuentas, el Gimbi está en la Final Four, hizo un papelón en la ronda élite, hizo un papelón como anfitriones, que yo supongo también que eso también sería un plus para los jugadores, claro, el hacerlo delante de tu afición. Y si no me equivoco, ha acabado la ronda élite con 3 partidos jugados, 3 victorias, 18 goles a favor y 3 goles en contra, 1 por partido. O sea, encima están solventándolo con matrícula de honor, vaya. Sí, yo creo que poco más se les puede exigir a los de duda en Champions. Claro, desde luego. No sé, Pepe, también quisiera que me comentase un poquito quién crees tú que ha sido en esta fase élite, ¿no?
¿quién ha sido para ti un jugador a destacar del Cartagena o qué es lo que más destacas del Jimby? Pues fíjate que yo pensaba que, bueno, yo tenía el pensamiento de que uno de los que más iba a destacar iba a ser Chemi, iba a ser el portero de Mazarrón, que bueno, ya no es sorpresa para nadie que el año pasado fue clave para el Cartagena, sobre todo en esos playoffs, aunque también el resto de la temporada. Y yo pensaba que iba a ser uno de los más destacados, pero sobre todo me sorprendieron dos jugadores, David. Me sorprendió Pablo Ramírez, el pivo, del nivelazo que presentó durante los 3 partidos. Daba igual lo que el momento del partido en el que estuvieras, que es que le dabas el balón a Pablo y sabías que te la iba a liar. Y otro que me sorprendió mucho fue también Gon Castejón, que siempre está un poquito más tapado por esa, bueno, por esa cantidad de compañeros, ¿no?, que tiene también, pues que al final tienes a Valtiño, tienes a Mota, que por cierto el pobre se lesionó y no pudo terminar de disputar la rondadita, aunque sí que estoy muy curioso que Duda, sabiendo que estaba lesionado y no había jugado ningún minuto, si no me equivoco fue en el partido contra Riga, hubo un doble penalti y lo sacó para que tirara el doble penalti, que por cierto anotó. Pues mira, eso también además dice mucho, ¿no?, del entrenador y cómo quiere también que todo el grupo se sienta partícipe de lo que han conseguido. Muy bien, Pepe, yo creo que ya no queda mucho más tampoco que añadir. Seguiremos informando sobre lo que vaya haciendo el Jimby Cartagena en Champions y no solo en Champions. No sé si tiene a lo mejor algo que decir de cómo van en Liga, ¿vale? Y si quieres cerramos con eso. Sí, claro. Bueno, la verdad que han tenido un pequeño bache, ahora ya lo han superado antes de encarrilar la Champions. Y sí que es cierto que a lo mejor, pues este año con la Champions, con la Supercopa también muy próxima, no sé si también los cartageneros están más tranquilos a la hora de la Liga. No es como, es que te exijo que estés en la parte alta de la tabla, no está, si no me equivoco, va sexto, séptimo, no está mal. Pero sí que es cierto que vienes de ganarla, al final, estás aquí, tienes un nivel que mantener. Claro, el listón está aquí, claro. Tú ahora tienes que seguir a este listón. Eso es. Pero yo creo que también esta participación en Champions ha ayudado mucho a que la gente se vuelque con el equipo, a que tengan ese nivel de confianza tan alto que es que digan, si es que me da igual que ahora estés sexto, porque es que luego sé que vas a llegar a los playoffs, te vas a meter y vas a hacer un papelón y cuidado que no ganemos otra vez. Pues completamente. Muy bien, pues nada, como he dicho antes, seguiremos aquí la actualidad del Jimby Cartagena, por supuesto lo veréis aquí en nuestro canal de YouTube. Os invito también a que nos dejéis un like, a que os suscribáis y a que nos dejéis también en comentarios, aquellos que seáis fan del Jimby Cartagena, pues vuestras impresiones, ¿no?, sobre cómo está yendo la temporada y sobre todo este hito y esta aventura que está consiguiendo en la Champions de Fútbol Sala. Por supuesto también os invito yo en plazo a las crónicas del bueno de Pepe, que cada vez que hay un partido del Jimby, ahí está él. Así que nada, por mi parte hasta todo. Pepe, muchas gracias, ha sido un placer. El placer es mío, David, el placer es mío. Y pues nada, nos vemos la semana que viene. Chao.